Bueno, recomenzamos con un tema que estoy segura que os va a gustar a todos y va a despertar pasiones, la gravedad, que es una cosa que siempre, genera mucha emoción. Y para hablaros de gravedad tenemos a un experto del Instituto de Física Teórica, Enrique Álvarez. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y también es miembro del Instituto, del IFT. Y él sabe todo lo que podáis pensar que se debe saber sobre gravedad y sus misterios y sus intríngulis. Y hoy nos va a hablar sobre la gravedad. Sin más, os dejo con Enrique y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí. La pregunta es si la gravedad es una interacción fundamental o no. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Si no fuera una interacción fundamental, ¿qué sería? Pues bueno, la idea es que sería una especie de teoría efectiva, tipo la física estadística o la mecánica de fluidos, etc. Es decir, una teoría que de alguna manera no sería una teoría fundamental, es decir, en el sentido de, ahora volveremos sobre eso, sino que sería más bien algo que sirve para básicamente física macroscópica, ¿no? Como la física de fluidos. Ahí está el famoso libro de mecánica de fluidos del curso de Landau y Lifshitz. Entonces, esto nos lleva al reduccionismo, que es un tema filosóficamente complicado. Incidentalmente, no todo el mundo que pensaríamos que es reduccionista lo es. Por ejemplo, Popper no lo era. Sin embargo, para los físicos es obvio que la naturaleza es reduccionista, en el sentido de que la biología es reducible a la química, que a su vez es reducible a la física, que a su vez quizás es reducible a las matemáticas. Esto es un poco circular, y somos conscientes de que es circular, pero ya digo que es algo que para nosotros resulta más o menos obvio, ¿eh? Ha habido tradicionalmente filósofos como Bergson, que ha hablado del élan vital, ¿no? Un impulso vital que sería característico de la biología y de los seres vivos, pero en fin, hoy en día yo creo que realmente esto, al menos en el ámbito científico, es algo que nosotros creemos. Esto es un pequeño chiste que ilustra esto, ¿no? Los psicólogos creen que lo de los sociólogos es simplemente psicología aplicada, los biólogos creen que la psicología es biología aplicada, los químicos creen que la biología es química aplicada, los físicos creen que todo lo demás es consecuencia de la física, y los matemáticos ni siquiera nos ven de lo lejos que están, ¿no? Creen que todo es consecuencia de la pureza de las matemáticas. Hoy en día pensamos que las leyes básicas de la naturaleza son cuánticas, que esto es algo que, digamos, es el principio que hemos podido examinar con mayor precisión y no hemos conseguido, o no ha aparecido ninguna razón, ningún experimento que obliga a cambiar los principios o que sugiera que hay que cambiar los principios básicos de la mecánica cuántica. Entendemos más o menos cómo los efectos clásicos, como por ejemplo las ondas electromagnéticas, las ondas gravitatorias, quizás, aparecen como efectos colectivos cuando hay un número enorme de cuantos individuales y entonces entendemos más o menos cómo aparece la física clásica a partir de la física cuántica. Otro concepto importante es que las interacciones se pueden dividir en interacciones de corto alcance o interacciones de largo alcance, por razones obvias. Largo alcance es cuando podemos medir los efectos de esta interacción a distancias arbitrariamente grandes, en principio infinitas, y corto alcance es cuando eso no es así, ¿eh? Entonces, un concepto un poco circular, pero bueno, es realmente el único que tenemos, una interacción fundamental, es aquella que no es reducible a otras más elementales, según este principio que también era circular, que veíamos al principio del reduccionismo. Es decir, cuando nosotros podemos explicar, en principio, la química en términos de la física, aunque esto es solo en principio, en detalle evidentemente no es así.
La química tiene sus propias técnicas que no son las técnicas que utilizamos los físicos, pero pensamos que no hay ningún principio básico en química que no esté en la física, etcétera, etcétera. Entonces, fundamental pues, es la que no podemos explicar ni siquiera en principio en términos de otras más elementales. Entonces, todas estas interacciones que pensamos que son fundamentales, naturalmente en ciencia todo es provisional. Es decir, en ciencia lo que pensamos hoy puede ser que dentro de unos años se demuestre falso y nosotros estamos preparados para renunciar a nuestras creencias más profundas si hay un experimento que lo contradice. Hoy en día pensamos que en todas estas interacciones fundamentales la interacción entre fuentes, entre cosas que interaccionan mediante esa interacción, se produce mediante el intercambio de una partícula. Es decir, que hay una partícula intermediaria que es la responsable de esa interacción. Y precisamente el alcance de la interacción, es decir, el que sea una interacción de corto alcance o de largo alcance, está relacionado con la masa de la partícula intermediaria. Si esa partícula tiene masa cero, como por ejemplo en el caso, masa cero, de nuevo, cero no es una cosa que se mida, podemos medir que es más pequeña que una cierta cantidad y pensamos que, como esa cantidad es muy pequeña, lo más económico es suponer que esa partícula tiene masa cero. Ese es el caso del fotón, por ejemplo. Entonces decimos que la interacción electromagnética, que pensamos que está mediada por el fotón, es una interacción de largo alcance, porque la partícula intermediaria tiene masa cero o, en todo caso, masa indetectable por ahora. Lo único que podemos hacer es poner cotas. Vale. Esto es una idea de Yukawa, un físico japonés, que fue el primero que propuso que las interacciones eran debidas al intercambio de una partícula. Él pensaba que las interacciones entre nucleones, es decir, las partículas que hay dentro de los núcleos, que en su época se pensaba que eran protones y neutrones, eran debidas al intercambio de una partícula que él pensaba que era el pión. Hoy en día se piensa que los protones y los neutrones están compuestos de unas partículas más elementales que son los quarks. Entonces, bueno, esto es una especie, un pequeño diagrama de escalas de distancias, ¿no? Este es el Armstrong, que es un poco la escala atómica. Este es el Fermi, son 10 a la menos 13 centímetros, 10 a la menos 15 metros, que es más o menos la escala de las fuerzas nucleares, y estos son las escalas más pequeñas sobre las cuales se ponen cotas, que son pues, lo que sería el radio clásico, entre comillas, del electrón. Entonces, como decía antes, las ondas electromagnéticas en ciertos regímenes presentan los aspectos estos de dualidad en mecánica cuántica de onda y de partícula. Como decía, en ciencia el carácter fundamental es un concepto a revisar. De hecho, lo que decíamos antes es un ejemplo. Se pensaba a principios, los años 20, 30, que los protones, los neutrones, los piones eran partículas fundamentales y que esta era una interacción fundamental. Hoy en día se piensa que los protones y los neutrones están compuestos de quarks y las interacciones están mediadas por otras partículas que se llaman gluones. Es decir, que lo que hoy pensamos que es fundamental puede ser que dentro de algún tiempo descubramos que tiene una subestructura. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, el principio de incertidumbre, que es también uno de los principios de la mecánica cuántica, de los que consideramos, de los que no hemos tenido razón para dudar de ellos, nos dice que la incertidumbre en la medida de una posición y la incertidumbre en la medida del momento, de la energía, el producto de las dos es una cantidad finita. Y por consiguiente, si queremos explorar distancias muy pequeñas, tenemos que, para mantener ese producto constante de la incertidumbre en la distancia o en la posición con la incertidumbre en el momento, necesitamos mucho más momento, concentrar una cantidad grande de energía en una región pequeña. O sea que, por eso, en definitiva, esa es la razón por la que se necesitan aceleradores tan potentes, cada vez más potentes, para explorar distancias cada vez más pequeñas, por el principio de incertidumbre. Otra teoría, casi una cuestión de cinemática, que tampoco hemos tenido razones para, en mi opinión al menos, razones para dudar de ella, es la relatividad especial, que es la primera parte del trabajo de Einstein. Einstein tiene dos contribuciones importantes en su vida. Una es la relatividad especial y otra es la relatividad general.
La relatividad especial es una especie de cinemática, es decir, que nos dice que los sistemas de referencia de alguna manera privilegiados, que están relacionados unos con otros mediante velocidad constante, que es una idea que se remonta a Galileo y formulada por Newton, en realidad la relación entre esos sistemas es más compleja de lo que se pensaba, y esa relación cambia cuando las velocidades que están involucradas no son despreciables con respecto a la velocidad de la luz. Y una de las consecuencias que tiene esa teoría, una consecuencia bellísima, es que la velocidad de la luz es la velocidad máxima de propagación de interacciones, y en particular que si se hace el experimento por supuesto ideal, en que uno está montado en un fotón y desde ese fotón lanza otro fotón, pues clásicamente la velocidad del segundo fotón sería 2 veces la velocidad del fotón, porque es v más v. Sin embargo, esa suma, hay una fórmula muy bonita en la que esa suma sigue siendo la misma velocidad del fotón. Todo esto está metido dentro del marco, es un marco cinemático, que es la relatividad especial. Entonces, estas dos teorías que pensamos que son fundamentales, cuando las ponemos juntas, cuando intentamos entender efectos cuánticos en regímenes en los que las velocidades no son despreciables respecto a la velocidad de la luz, o las energías no son despreciables respecto de la famosa fórmula de Einstein, mc², donde m es la masa y c es la velocidad de la luz al cuadrado, entonces ocurre una cosa novedosa, que es que cuando las velocidades son pequeñas, las partículas son las que hay. Por ejemplo, si estamos estudiando electrones, el electrón está en algún sitio. La mecánica cuántica nos dice que la posición no está fija, hay una cierta probabilidad de que esté en algún sitio, hay una densidad de probabilidad, que es lo que se llama función de ondas, pero la integral del cuadrado de esa cosa, es decir, la probabilidad total de que esté en algún sitio es la unidad. Ese electrón no desaparece. Y igual con todas las partículas que hay se mantienen, están siempre ahí, en algún sitio, pero están. Sin embargo, cuando las energías de esas partículas son comparables con la masa, cuando digo masa siempre entiendo masa por la velocidad de la luz al cuadrado, entonces las partículas pueden desaparecer. Y para describir lo que sucede, a la combinación de la mecánica cuántica con la relatividad especial se le llama teoría cuántica de campos. Y entonces, por ejemplo, puede suceder que un electrón y su antipartícula, que se llama positrón, uno tiene carga negativa y otro tiene carga positiva, choquen y desaparezcan, y en el producto final aparezcan, por ejemplo, 2 fotones. Esto es algo difícil de entender, y la gente a veces hace preguntas, bueno, ¿dónde estaban estos 2 fotones antes de la colisión, etcétera, etcétera? Bueno, el hecho es que se observan este tipo de cosas en los aceleradores todos los días, y básicamente ocurren todas las interacciones que son posibles, conservando ciertas cosas, es decir, que de lo que hay al principio a de lo que hay al final, del estado inicial al estado final, hay ciertas cosas que son constantes. Por ejemplo, la energía, por ejemplo, el momento, que es básicamente la masa por la velocidad, y la carga eléctrica, una serie de cargas conservadas, y básicamente todas las relaciones que pueden ocurrir manteniendo estas leyes de conservación ocurren. Todo lo que es posible es real en ese sentido. Estos son los padres fundadores de la teoría cuántica de campos. Este es Dirac, que fue el que tuvo la idea, más o menos, de la existencia de las antipartículas, cuando descubrió su famosa ecuación de Dirac, y estos fueron los señores que aprendieron a calcular números que se podían comparar con el experimento, cuando ello no era nada fácil, porque digamos que aparecían toda serie de obstáculos en los cálculos. Esto es Feynman y este es Schwinger. Ok, entonces en esta idea, tradicionalmente pensamos que solo hay 4 interacciones fundamentales. Entonces la interrogante está en la última, por esto aquí hay un signo de interrogación. Entonces la interacción fuerte
que es la interacción que mantiene a los nucleones en el núcleo, a pesar de la repulsión electromagnética. Es una interacción mucho más fuerte que la interacción electromagnética, porque la constante de acoplo es 100 veces más grande. Entonces hoy pensamos que esa interacción realmente son los quarks, los responsables son partículas más elementales que los protones y los neutrones, y al pegamoide la partícula que es responsable de esta interacción se llama gluones, y hay 8 de ellos, son una especie de fotones decorados. La electromagnética es la que tiene análogo clásico, digamos, la que tiene manifestación clásica, y la partícula responsable es el fotón. Las interacciones débiles, que son, como veis, 10.000 veces más débiles que la interacción electromagnética, los responsables de esta interacción son los bosones vectoriales, W más menos y el Z0. Estos bosones son masivos, a diferencia del fotón y del gluón, que tienen masa cero. Estos bosones son masivos, lo cual explica que esta interacción tiene muy corto alcance, es una interacción de corto alcance. Esta interacción también es de corto alcance a pesar de que los gluones tienen masa cero, pero esto es por otra cosa más complicada, que es que la interacción fuerte implica otro fenómeno que se llama confinamiento, y que hace que, de alguna manera, a pesar de que los gluones tienen masa cero, estos pegamoides tienen masa cero y son parecidos a los fotones en todo, excepto que interaccionan consigo mismos de tal forma que nunca salen de su pequeño nicho. Y eso es lo que se llama confinamiento, que es algo de lo que tenemos evidencia experimental, porque hay muchos experimentos que confirman esto, y sin embargo no tenemos un entendimiento teórico de por qué ocurre el confinamiento. Y hay $1 millón esperando a la primera persona que realmente lo entienda. Y entonces la interacción gravitatoria, que es con mucha diferencia la más débil que existe, si tiene una partícula intermediaria, esta partícula se llama gravitón, y sabemos que si existe, es una partícula hipotética, una partícula que no se ha descubierto, tendría que tener spin 2, es decir, que eso quiere decir que es como un par de fotones, básicamente, y tendría masa cero. ¿Por qué tendría masa cero? Bueno, porque sabemos que la gravitación, como os ha explicado Olga antes, tiene alcance infinito, es de largo alcance. Entonces eso quiere decir que si hay una partícula intermediaria que sea responsable de esta interacción, tiene que tener masa cero, ¿vale? La razón por la que estas interacciones de la gravitacional y la electromagnética, a pesar de ser débiles, se pueden observar, es porque las fuentes de estas interacciones son muy grandes, es decir, hay muchas partículas, número de Avogadro de partículas, que son responsables de la interacción gravitatoria, todas tienen masa, entonces todas contribuyen, y lo que se observa, el campo gravitatorio que se observa, que nos mantiene pegados al suelo, es el resultado de la suma coherente de un número de Avogadro de fuentes. Y con la interacción electromagnética lo mismo, cuando tenemos una carga macroscópica, esa carga es una suma de Avogadro, de cargas microscópicas, que se suman y producen un efecto clásico. ¿Okay? Estos son las personas responsables de entender la interacción electromagnética. Este es Faraday y este es Maxwell. Este hombre hacía experimentos en público, entretenía a la gente de Londres haciendo experimentos, y al final era un tal éxito de gente que venía a ver los experimentos de Faraday que tenían que limitar la entrada. Bueno, esta es una pequeña historia. Teóricamente, Maxwell fue el que escribió unas ecuaciones matemáticas que son las que nos permiten entender esto. Las ondas electromagnéticas, esas ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de ondas electromagnéticas, pero las ondas electromagnéticas tardaron todavía 20 años en ser detectadas de forma inequívoca. Y por estas fechas no existía la mecánica cuántica y nadie tenía ni idea de que había una partícula intermediaria responsable de esta interacción, y fue en los años 20 cuando se descubrió que realmente había una partícula que chocaba con un electrón, y esa partícula era el fotón. El fotón es una partícula de masa nula. Esto es un concepto debido a Einstein. Esta es otra de las contribuciones de Einstein. Es algo que solo se puede entender en el marco de la teoría de la relatividad especial y de la mecánica cuántica.
En física clásica, una partícula de masa nula no es nada, no tiene sentido. Una partícula, una cosa puntual que tiene masa nula, no es nada, no existe. Sin embargo, en física relativista es posible que tenga masa cero, pero energía distinta de cero. La energía esto fue el gran descubrimiento de Einstein, es proporcional a la frecuencia de la onda que describe ese fotón, y el coeficiente de proporcionalidad es justamente h barra, o sea que la energía de estas partículas de masa nula es un efecto cuántico. Bien, las interacciones nucleares débiles, responsables de la desintegración beta, por ejemplo, y cosas de esas, que como veíamos eran interacciones de corto alcance, pues estos son los señores que hicieron el modelo que hoy en día pensamos que describe mejor esas interacciones. Este es Weinberg, este es Glashow y este es Salam. Entonces estos bosones fueron descubiertos en el año 83 en el CERN, o sea que son partículas que se han medido su masa y su anchura y muchas cosas. El Higgs tiene que ver con esto, el bosón de Higgs. Es una partícula que habían postulado en el modelo estándar, lo había postulado básicamente un señor que se llama Higgs, aunque todos estos han también contribuido a entender la física del Higgs, y de alguna manera es necesario para que estos bosones tengan masa. Sin embargo, no está claro que el Higgs sea una partícula elemental, en el sentido de que todavía estamos empezando a explorar la estructura del Higgs y sería posible que el Higgs fuese una partícula compuesta, una resonancia compuesta de otras partículas más elementales. Eso es algo que está todavía sub iudice. Finalmente, las interacciones nucleares fuertes, las de los pegamoides, estos que habíamos visto, los gluones, que es una interacción de corto alcance debido a esto que decíamos del confinamiento. La teoría que describe esto, que se llama cromodinámica cuántica, tiene muchos padres, no tiene una persona que sea claramente el que ha descubierto esta teoría, no es como la relatividad general, que está asociada al nombre de Einstein. Sin embargo, este es uno de los físicos que claramente tuvo más ideas en la buena dirección. Este es Gell-Mann, que ha muerto hace relativamente poco. Entonces, esto es lo que digo, los quarks y los gluones son partículas que no existen en el estado libre, debido a esto que decía el confinamiento, que hace que solo existan en una serie de combinaciones en las que ellos son felices, que se llaman singletes de color, ni los quarks ni los gluones son singletes de color, entonces se cree que no existen en el estado libre. Y hay bastante evidencia de la existencia, de todas formas, de estas partículas, a pesar de que no se las pueda ver en estado libre, porque se las ve en las interacciones. Cuando están interaccionando, se las pilla en el medio y se puede encontrar bastante evidencia de que están ahí. O sea que estamos bastante convencidos de que este es un modelo correcto, por lo menos a un cierto nivel. Esto es la foto esta que ya os había enseñado Olga. Bueno, este en realidad es el Large Hadron Collider, el colisionador de hadrones grande, el que existe ahora, y este evidentemente pues es un proyecto que probablemente se hará, que es un colisionador circular, pues tamaño vaca, como veis. Todo esto es la ciudad de Ginebra, y que permitirá ir a más energía. ¿Por qué queremos siempre ir a más energía? Pues no es por un afán de gastar, sino es por esto que decía de que para ver subestructura, si queremos ver, por ejemplo, si el Higgs tiene estructura, pues tenemos que dar suficiente energía como para poder, por el principio de incertidumbre, ver estas distancias, esta escala de distancias. Cuanto más pequeña sea la escala de distancias que queremos ver, más energía tenemos que dar en los aceleradores. Finalmente llegamos a la interacción gravitatoria. En la interacción gravitatoria, pues aquí sí que hay dos personas que son claramente las que más han contribuido a entender la interacción gravitatoria. Newton, que es probablemente el hombre más importante en la historia de la ciencia, y Einstein, también una persona muy importante. Entonces la pregunta es si existe o no existe el gravitón. Claro, hay dos caminos para entender la relatividad general. Hay un camino que es el que siguió Einstein,
y hay otro camino que no es el que se ha seguido históricamente, pero que es un camino que probablemente se hubiera seguido si no hubiera existido Einstein. Entonces, Einstein, la forma en la que llegó a la relatividad general es pensando en una cosa que se llama principio de equivalencia. El principio de equivalencia dice que más o menos fue intuido por Galileo también, dice que que en el vacío, es decir, haciendo abstracción de la resistencia del aire, etcétera, etcétera, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Entonces, esto lo que quiere decir es que si estamos en un sistema en caída libre quiere decir que un sistema que se deja caer en un campo gravitatorio, entonces en ese sistema no hay aceleración. Einstein, los artículos de Einstein están todos llenos de ascensores que se caen, cosas horribles de esas. Hoy en día hay evidencia de esto en la estación espacial. La estación espacial está en órbita, es un sistema en caída libre porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre ella, está orbitando igual que la Luna en torno a la Tierra, y todos hemos visto a los astronautas que flotan alegremente, incluso Hawking lo hizo en alguna ocasión. O sea que hoy en día esto es algo que todos los niños están acostumbrados a esto, sin embargo, es una idea bastante profunda. Entonces, a partir de este principio exclusivamente, sabiendo lo que él sabía de la cinemática de la relatividad especial, él llegó a las ecuaciones de Einstein. Entonces, las ecuaciones de Einstein lo que dicen básicamente es que el espacio-tiempo, que es una unidad que tiene 4 dimensiones, porque son 3 dimensiones del espacio, y el tiempo que se mezcla con el espacio al pasar de un sistema de referencia inercial a otro, ese espacio-tiempo no solo es el espacio de Minkowski, que es como si dijéramos un plano, sino que tiene una curvatura, es como si dijéramos una esfera o cualquier otra, una esfera pero en 4 dimensiones. Tiene una geometría, y esa geometría viene dada por la densidad de energía. No por la energía, como se dice erróneamente muchas veces, sino por la densidad de energía. Esto es importante, por ejemplo, lo de la constante cosmológica. La constante cosmológica es como si hubiera una densidad de energía negativa. Bueno, entonces habéis oído también que recientemente se han descubierto ondas gravitatorias en unos interferómetros enormes. LIGO está en 2 sitios de Estados Unidos, y Virgo está en Italia. Y entonces, bueno, podríamos estar mucho tiempo hablando de lo poco que yo entiendo de cómo lo miden, pero lo poco que yo entiendo es increíble, porque están midiendo cosas que están muchos órdenes de magnitud por debajo del ruido, pero consiguen detectar de todas formas de manera inequívoca la señal, a pesar de que es una señal pequeñísima. Ellos hacen medidas de interferencia de un láser, que hay espejos, y un láser que va por 2 caminos distintos y luego vuelve, y entonces uno de los caminos es más largo que el otro, y esa pequeña diferencia, que es mucho más pequeña con Fermi, son capaces de detectarla. Bueno, entonces vosotros podéis pensar, hombre, esto es muy fácil, ver si existen los gravitones o no es muy fácil, simplemente tenemos un acelerador muy grande, como este que hemos visto, y vemos a ver si producimos gravitones, igual que vemos a ver si existe materia oscura. Lo que pasa es que, claro, si hacemos así un cálculo de estos de órdenes de magnitud, nos da la impresión de que necesitaríamos una energía, pues 10 a la 19 veces la energía que tenemos ahora mismo en los, más o menos. Aquí, en vez de ser 19, pueden ser 15, pueden ser 16, en fin, pero no tiene mucha importancia. Veces más de la que tenemos ahora mismo. Y eso no parece realista, al menos con las fuentes de aceleración que tenemos. Entonces, la detección directa de gravitones en aceleradores parece que está fuera de las posibilidades. Entonces vamos a ver otras cosas. En toda teoría de gravitación, incluso antes de la relatividad general, solo cuando ya existía la relatividad especial, es decir, en esos 10 años que mediaron entre una y la otra, ya era obvio que tenían que existir objetos tipo agujeros negros, no exactamente los agujeros negros esféricamente simétricos que hoy en día sabemos que son soluciones de las ecuaciones de Einstein, sino simplemente en todo campo gravitatorio hay lo que se llama la velocidad de escape. Es decir, si tú tiras una piedra, la piedra cae otra vez,
y para, por ejemplo, cuando queremos lanzar un cohete y poner algo en órbita, necesitamos una velocidad muy grande, por eso hay que poner básicamente una gran proporción del combustible se gasta simplemente en salir del campo gravitatorio de la Tierra, y entonces es lógico pensar que haya sistemas, haya objetos en los cuales la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Entonces, en esos sistemas, como la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que se puede propagar cualquier interacción, cualquier objeto, estos objetos hipotéticos son negros en el sentido de que nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Y si nos alejamos de ese objeto, nos vamos, imaginemos que con la cabeza nos vamos separando de ese objeto, habrá un momento en el que ya podremos salir. La velocidad de escape va disminuyendo y habrá un momento en el que la velocidad de escape será justo igual a la velocidad de la luz. Entonces, en esa frontera es lo que se llama horizonte, lo que separa la frontera de los sucesos que pueden salir, pueden escapar de la atracción gravitatoria y los que no pueden escapar, ¿vale? El área de estos horizontes se puede medir, se puede calcular, de hecho en relatividad general, y es proporcional al cuadrado de la masa de ese agujero negro. Y incluso antes de que Hawking descubriese que, a pesar de todo, los agujeros negros, por efectos cuánticos, pueden radiar con una cierta temperatura que está relacionada con el inverso de la masa, antes de eso, digo, se había descubierto que cuando dos agujeros negros se funden, el área del resultado de la fusión es mayor que la suma de las áreas. Lo cual sugirió, también antes de que Hawking descubriera la radiación de Hawking, aunque Hawking era uno de los firmantes de este paper también, que el área del agujero negro era una especie de entropía, en el sentido de que, como sabéis, ahora explicaré un poco lo que es la entropía, pero asociar al agujero negro una entropía que es básicamente proporcional al área, debido a que es una cosa que crece y todos sabemos que la entropía crece, ¿vale? Entonces, ¿qué es la entropía? Pues la entropía, hablando así en lenguaje barrio bajero, es un poco la medida del desorden de un sistema. Cuanto más desordenado está un sistema, más entropía tiene. La definición precisa pues es un poco parecido a lo que decíamos antes de las teorías efectivas. Nosotros fijamos un macroestado con una serie de variables, tipo temperatura, tipo volumen, tipo energía, etc. Y hay muchos microestados, es decir, muchas posiciones de todas las moléculas y tal, diferentes, que te dan el mismo macroestado. Entonces, cuanto más microestados haya que representan un macroestado dado, mayor es la entropía. La entropía es, en todos los sistemas normales, digamos, es proporcional a la temperatura. Cuanto más temperatura, más entropía, eso es sentido común. Si uno tiene un sistema muy frío, pues las moléculas se mueven muy perezosamente. Si el sistema se calienta, la energía de las moléculas es proporcional a la temperatura, se empiezan a moverse, chocar, se desordenan y aumenta la entropía. Y también es una cantidad extensiva, es decir, es proporcional al volumen. Cuanto más volumen, más entropía. Esto es muy intuitivo y eso es así en todos los sistemas normales, sistemas macroscópicos normales. Sin embargo, aquí hemos visto una primera idea de que estábamos asociando una entropía al área del agujero negro, no al volumen, sino al área. Y esto sugirió a dos físicos contemporáneos, este es Toft y este es Susskind, que realmente había algo esencial en los agujeros negros que decía, y ellos extendieron, ellos y sobre todo los seguidores de ellos, han extendido esto a un principio fundamental, que se suele llamar holografía, y que dice que realmente el área, en cierto sentido, es más importante que el volumen, en el sentido de que los grados de libertad fundamentales, que son los que describirían la entropía del agujero negro, a nivel cuántico se han de distribuir en la pantalla, o sea, en el área del horizonte, y no en el volumen que encierra el horizonte. Todo horizonte, antes veíamos que había una temperatura del agujero negro que es el inverso, está relacionado con el inverso de la masa,
Esto es la temperatura de la radiación de Hawking, que es un efecto cuántico que se produce en los agujeros negros, incluso cuando tienen simetría esférica. Pero realmente esta temperatura se puede interpretar como debida a un horizonte, en el sentido de que siempre que hay un horizonte, hay una temperatura asociada al horizonte. Bueno, este es un diagrama bastante, me llevaría mucho tiempo explicar, pero vamos, este es un horizonte que no es realmente el horizonte de un agujero negro, es lo que se llama el horizonte de Rindler, y este horizonte de Rindler tiene una temperatura. En fin, puedo intentar explicar algo de todas formas. Esto sería la trayectoria, bueno, esto es el espacio y este es el tiempo. Entonces, estos son una serie de diagramas que nos gusta mucho dibujar a los físicos. Y entonces, esto sería la trayectoria de un objeto que está con aceleración constante, un observador que está con aceleración constante. Por otra parte, la escala está aquí cogida de forma que la luz se mueve en líneas de 45 grados, o sea que estos son líneas de luz. Entonces, está claro que hay toda una serie de cosas, por ejemplo, todos estos objetos que están por aquí no son accesibles a este observador, porque lo más que puede ver este observador son cosas que se muevan con esta velocidad, es decir, con una pendiente que sea más pequeña que esta. Los que se mueven con pendiente más grande tendrían que tener velocidad mayor que de la luz, y eso no es posible, ¿vale? Entonces esto es un horizonte, y este observador tiene una aceleración, y este horizonte tiene una temperatura que está asociada a esta aceleración, ¿vale? Este es el objeto fundamental. Bueno, esto es una cosa que ya habéis visto, esto es Vera Rubin y Ken Ford, y esto es lo que ya habéis visto de la materia oscura. Hay dos interpretaciones posibles de esta materia oscura. Uno es efectivamente que hay partículas reales que se pueden detectar, y otro es que que a estas escalas la gravedad se modifica, y esto es lo que se llama gravedad modificada. Entonces, recientemente hay gente que ha propuesto la gravitación no era... Bueno, esto es una idea vieja, de hecho, es muy difícil unificar o simplemente poner de acuerdo o entender correcciones cuánticas en relatividad general, o hacer que la mecánica cuántica tenga las propiedades de la relatividad general. Y esto es algo que se vio enseguida, se vio desde hace mucho tiempo, enseguida que salió la relatividad general. Entonces eso ha llevado a gente, desde muy el principio, a decir que a lo mejor la gravitación era una teoría puramente clásica y que no había que cuantizarla. Esto no creo que esté excluido experimentalmente de forma absoluta, pero sería muy desagradable, muy difícil de entender si es una interacción fundamental que no estuviera mediada por una partícula igual que las otras interacciones. Entonces, recientemente ha habido un revival, se ha vuelto a poner de moda, una idea, y es que la gravitación, la relatividad general, si queréis, no es realmente una teoría fundamental, sino que la gravitación es lo que se llama una fuerza entrópica. Entonces, ¿qué son las fuerzas entrópicas? Bueno, estos señores, este es Jacobson, este es Padmanabhan y este es Berlinde. Este es el orden en el que hicieron sus contribuciones, pero luego Berlinde tiene dos artículos sobre este tema. En el primero, pues básicamente reproduce lo mismo que hizo Jacobson, y en el segundo tiene ideas nuevas, de las que creo que no podré hablar, pero bueno, podría hablar. Entonces, la fuerza entrópica es algo que en general se usa en física cuando hay sistemas, física estadística, muy complicadas, que tienen una estructura, por ejemplo los polímeros, que se enrollan sobre sí mismos y tal, y entonces estudiar los polímeros a base de primeros principios es muy complicado, pero sabemos que la segunda ley de la termodinámica es cierta para ellos, de que la entropía aumenta, y entonces simplemente a partir del hecho de que la entropía de un sistema que tiene polímeros aumenta, se pueden entender, cuando esa entropía no es uniforme, sino que depende básicamente de una variación espacial, entonces hay fuerzas que se pueden interpretar como las que causan ese aumento de entropía,
que no entendemos en detalle porque no somos capaces de seguir el movimiento de los polímeros y las interacciones entre los polímeros, pero grosso modo sabemos que la entropía aumenta en ciertas regiones y entonces describimos ciertas propiedades del sistema mediante estas fuerzas entrópicas, que son una especie, como veis, de fuerzas efectivas, es decir, es una especie de física estadística, ¿eh? No somos capaces de entender el sistema en sus grados de libertad fundamentales, que en este caso serían los polímeros, pero sí entendemos propiedades en conjuntos más grandes de estos sistemas mediante esta idea de seguir cómo varía la entropía de un punto a otro. Una posible interpretación, por lo menos del primer trabajo de Berlinde, el punto de vista de estos autores es una posible interpretación, digamos, es que independientemente de los grados de libertad cuánticos fundamentales, sobre los que no sabemos nada, o no queremos saber nada, nosotros queremos sacar consecuencias generales sobre, un poco basándonos en lo que hemos aprendido sobre la termodinámica del agujero negro. Entonces aquí tengo una transparencia técnica, que solo es una. Aquí había además una foto de mi Nether, pero bueno, esa foto se ha perdido en el Lost in Translation. Entonces esta es la transparencia técnica. Esa transparencia se puede leer de dos maneras, o bien leyendo las ecuaciones, o bien simplemente escuchando lo que yo digo, que es lo único que pretendo que entendáis. Quiero que entendáis una idea de cómo salen las ecuaciones de Einstein a partir de estas ideas. Entonces, la primera idea es que el flujo de calor, que es un flujo de energía, es debido al transporte de una cosa que se llama energía-momento, que básicamente es la densidad de energía, ¿vale? Por otra parte, la variación del área se debe a dos cosas. Bueno, una cosa es que hay que integrar sobre el área, eso es evidente, pero por otra parte, cuando estamos en presencia de un campo gravitatorio y tenemos un haz, lanzamos un haz de objetos o incluso de fotones, un haz que tiene una cierta sección transversal, debido a la atracción, ese haz, las partículas se atraen y en general ese haz converge, hay una cierta convergencia. En ciertos casos también puede haber divergencia, pero vamos, normalmente hay convergencia. Y esto es lo que se llama la ecuación de Raychaudhuri. Esto simplemente expresa, hay una manera, es consecuencia de la relatividad general, podemos calcular cómo converge un haz. Y sucede que ese haz, uno de los términos de esta ecuación, es proporcional a un objeto geométrico, que no hace falta conocer en detalle, que se llama tensor de Ricci, pero vamos, podría llamar Roberto. Entonces, esto nos da inmediatamente una relación entre la variación del área, que tiene aquí una teta, una expansión, y una cantidad geométrica que es este tensor. Y como por otra parte nosotros estamos relacionando la entropía, la variación de calor, termodinámicamente la variación de calor está relacionada con la variación de entropía. Con la variación de área, entonces claramente vemos una relación entre estas dos cosas. Esto nos da inmediatamente, como veis, una relación entre la geometría, que es esto, y la densidad de energía, que es esto de aquí. Y la consecuencia de ello son las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones bellísimas, como veis, donde este segundo miembro es la densidad de energía y este primer miembro, no hace falta que lo veáis en detalle, es una cantidad geométrica. Entonces, estas ecuaciones nos dicen que la geometría del espacio-tiempo viene dada por la densidad de energía. Aquí veis una lambda. Esta lambda es la misma lambda que tenía Olga, es la constante cosmológica. Y esta lambda puede ser positiva o negativa, no tiene un signo definido. Las ecuaciones son válidas con los dos signos. Con un signo contribuyen a la convergencia de los rayos de luz, pero con el otro signo hace que los rayos de luz diverjan. Y ese es justamente el signo que se ha observado en cosmología. Como veis, este razonamiento es muy sencillo. Solo se basa básicamente en asociar la entropía con el área. ¿Por qué asociamos la entropía con el área? Esto es una cosa rara. No hay ningún sistema, bueno, hay algunos sistemas muy, muy raros en los que la entropía, en vez de ser proporcional al volumen, es proporcional al área. Pero es la excepción. Sin embargo, los agujeros negros son un sistema donde la entropía es proporcional al área, y hoy en día esto
Lo que os he dado hasta ahora son argumentos generales, que son los primeros que se dieron, pero hoy en día hay cálculos en modelos más precisos donde esto es consistente. Entonces, básicamente, basándose en esto, en que la entropía es proporcional al área, todo esto es un poco cocina, es decir, de aquí se sacan las ecuaciones de Einstein sin mayor problema. Y este es un camino, incidentalmente, esto es un camino distinto del camino que siguió Einstein para deducir las ecuaciones y del camino que no se siguió y del cual me olvidé de hablar antes, que es el de Pauli. Si no hubiera existido Einstein, Pauli hubiera descubierto la relatividad general, de otra manera completamente distinta, que es estudiando la física de gravitones. Pauli era un físico de partículas, físico de una calidad excepcional. Y entonces él dijo, hombre, un gravitón tiene que tener spin 2, él inmediatamente se dio cuenta de las propiedades que tendría que tener esa partícula si existiese. Cuando él hizo este cálculo, claro, lo hizo 30 años más tarde que Einstein, había toda una tecnología de mecánica cuántica, de teoría cuántica de campos que estaba desarrollada, y él fue capaz de escribir un modelo, que se llama modelo de Fritz-Pauli, para la teoría de estas partículas spin 2 que llamaba gravitones. Pero cuando se intentó, por él y por otros que siguieron más tarde, de los cuales el más famoso es Feynman, pero hay otros muchos, intentar encontrar las interacciones entre esos gravitones, cómo podrían ser, la gente se dio cuenta de que, claro, que la densidad de energía de los gravitones, como los gravitones, la fuente de los gravitones es la densidad de energía, y los gravitones tienen energía, tienen densidad de energía, resulta que los gravitones son fuente de los propios gravitones. Y eso es un lazo sin fin, es decir, cómo desnudar, hay un nudo que hay que desanudar, y eso se puede hacer, es decir, se puede encontrar una solución a este problema de autoconsistencia, y esta solución conduce a las ecuaciones de Einstein. No hay ninguna duda de que este es un camino posible, es decir, que la gente hubiera descubierto la relatividad general por este camino, pero no fue este el camino que se siguió históricamente. Fue el hecho de que Einstein pensase en el sistema en principio de equivalencia y todo esto, llegó a la relatividad general por una manera, digamos, menos relacionada con la física de partículas elementales. Pero esto es un accidente debido a la enorme categoría científica de Einstein. Yo creo que la consecuencia que se saca de estas ideas de Berlinde es que la relatividad general puede ser una teoría emergente, como por ejemplo en materia condensada los físicos, hay cuasipartículas, es decir, no son realmente partículas elementales, sino que son partículas vestidas con una parte de la interacción, por ejemplo los plasmones, etcétera, que se describen mediante teorías, que son teorías emergentes o teorías efectivas, en las que no se tienen en cuenta, o sea, no es inteligente, si queréis, fijarse en los grados de libertad fundamentales, en los iones y en los electrones, en el caso de un sólido, sino que es mucho más inteligente y mucho más efectivo fijarse en estas partículas efectivas tipo plasmones. Entonces, la idea de Berlinde es que de alguna manera la relatividad general sería una especie de teoría efectiva en este sentido. Este modelo de Berlinde, esta manera de ver la relatividad general de Berlinde, tiene varios problemas que se hicieron patentes enseguida. Uno de ellos es precisamente la materia oscura y la energía oscura en este sistema de referencia, como la describe. Y otro problema que todavía no está resuelto es cómo describe, es decir, todos estos razonamientos entrópicos funcionan más o menos en sistemas que están en equilibrio o próximos al equilibrio, es decir, en sistemas estacionarios o cuasi estacionarios. En sistemas que dependen del tiempo de una forma esencial, como es el caso del universo, por ejemplo, estos razonamientos no funcionan bien. Entonces, Berlinde tiene un segundo artículo donde postula que hay otros grados de libertad que están de alguna manera extendidos en todo el universo y que son proporcionales al volumen, es decir, que hay otra contribución a la entropía, no solo una contribución debida al área, que es de la que hemos hablado hasta ahora, sino otra contribución debida al volumen, y que eso sería la que explicaría la materia oscura. Esto modifica en detalle algunas predicciones de gravedad y, por ejemplo, explica bastante bien las curvas de rotación de galaxias. Sin embargo, que yo no soy un experto en la comparación de las teorías con las observaciones,
pero tengo entendido que las observaciones recientes no favorecen esta modificación de la teoría. De todas formas, esto ya es un punto de vista personal. La teoría claramente es un poco forzada, es decir, hay un principio guía, que es que la entropía es una cantidad proporcional al área. Ese principio guía se sigue de manera más o menos consistente, pero luego, de alguna manera, tenemos que abandonar ese principio guía y postular que hay otro tipo de variables que son extensivas proporcionales al volumen. Eso puede parecer un poco artificioso, aunque realmente el análisis de Berlinde es brillante. La manera en la que explica estas variables es brillante, que es bastante técnico. Entonces, esto es lo que hay. Como siempre, en física, la observación tiene la última palabra. Es decir, si las observaciones favorecen las predicciones de Berlinde, pues nada, habrá evidencia, o una cierta cantidad de evidencia, de que esto es correcto. Ya digo que, hasta donde yo entiendo, esto no está sucediendo, pero de todas formas es una interesante pregunta, ¿no? Y siempre es bueno hacerse preguntas, incluso aunque la respuesta es no. Entonces, el que vio verá. Gracias, Enrique. Sí, muchas gracias, porque de verdad que hay que hacer esfuerzos para bajar a este nivel de que podamos entender prácticamente todos los aquí presentes lo que nos has venido comentando, que es, digamos, bastante profundo. Precisamente por ahí viene la pregunta. Entonces, Berlinde propone y se monta su teoría y llegamos al punto de siempre, hay que verificarla. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ensayos son los que se están haciendo para verificar esta teoría? Que, como dices, hay sus dudas. Concretamente, ¿qué? Bueno, por ejemplo, el Bullet Cluster, esto que mencionó Olga, eso que parece que es una galaxia que cruza, que atraviesa una zona de materia oscura, eso Berlinde tiene muchos problemas para explicarlo. Y ese tipo de observaciones. Vamos, yo he sido en realidad bastante generoso yo solo he visto artículos, ya digo que yo no soy un especialista en el tema, pero solo he visto artículos criticando desde el punto de vista observacional la teoría de Berlinde. Claro, no, a nivel de laboratorio, es decir, en el sistema solar y a distancias más pequeñas del sistema solar, hasta llegar a distancias del orden del milímetro, la relatividad general está verificada con muchísima precisión. Entonces, cualquier teoría que la modifique tiene muchos problemas. Y, de hecho, Berlinde no la modifica en ese régimen, porque él reproduce las ecuaciones de Einstein en ese régimen. A distancias más pequeñas que el milímetro sí que podría haber modificaciones, pero a esas distancias es muy difícil hacer experimentos, porque a esas distancias hay todo tipo de fuerzas de estado sólido, tipo Van der Waals, es decir, la estructura molecular de la estructura superficial, la rugosidad, ese tipo de cosas, y es muy difícil extraer de ahí una señal. Pero los experimentales son muy listos y quizás ahí se puedan hacer experimentos en el futuro. Y efectivamente, como usted dice, la mayor avenida hoy en día para verificar las ideas de Berlinde es cosmológica, es observar pues esto, el tipo de cosas de las que hablaba Olga. Hola, buenas noches y muchísimas gracias también. Una pregunta, si suponiendo que llegáramos a detectar el gravitón, ¿esto pondría en duda la teoría de Einstein en cuanto a la deformabilidad del espacio y del tiempo? No, la teoría de Einstein es perfectamente compatible con que haya gravitones. Vamos a ver, hay dos cosas distintas. Una cosa es que no entendamos los efectos cuánticos de la relatividad general en detalle, y otra cosa es que no entendamos en ciertos límites. No hay ningún problema para predecir, igual que no hay ningún problema para predecir la existencia y para explicar y para estudiar ondas gravitatorias en relatividad general, pues los gravitones son una especie de, igual que los fotones son básicamente la cuantización de las ondas electromagnéticas, e interpretamos una onda electromagnética como un conjunto muy grande de fotones, pues
podemos interpretar las ondas gravitatorias como un conjunto muy grande de gravitones, y eso no hay ningún problema, y eso se ha hecho, es decir, eso hasta ese nivel. Otra cosa es ya si intentamos entender cosas más profundas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tiempo, ¿eh? ¿De dónde viene el tiempo? Cuando unimos en mecánica, en fin. En mecánica cuántica es esencial, como dije antes, la densidad de probabilidad o la probabilidad, ¿eh? Y la probabilidad es algo que se conserva en el tiempo, es decir, eso se llama unitariedad, ¿eh? Unitariedad quiere decir básicamente que hay una conservación de probabilidad, hay una cosa que se conserva, ¿vale? Y claro, para medir probabilidad y para imaginar, para entender directamente lo que es probabilidad, es esencial el concepto de tiempo. Es decir, eso solo se entiende en el tiempo. Tú mides una cosa aquí, luego mides otra cosa allá, etc. Eso en mecánica cuántica es algo que es esencial. Es decir, está en la formulación directa de la mecánica cuántica está este concepto del tiempo. Y la ecuación fundamental de la mecánica cuántica se llama la ecuación de Schrödinger, pues directamente en el primer término tiene derivada con respecto al tiempo de una cosa. Eso en relatividad general no tiene sentido. En relatividad general no hay un concepto natural de tiempo. En un espacio concreto, es decir, en una solución concreta de las ecuaciones, en algunas se puede definir de manera clara e inequívoca lo que es el tiempo. Pero en general, si definimos lo que es tiempo para cualquier espacio-tiempo, eso es algo que no se entiende. Y ese es uno de los obstáculos principales para entender a nivel profundo la relación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Quería preguntarle una cosa. ¿Es posible, o hay alguna razón ya que se sepa, por qué, por ejemplo, los fotones, que son las partículas electromagnéticas, no pudieran ser también las mismas que originan la gravedad? Esa es una muy buena pregunta. Y hay efectivamente gente muy lista que ha intentado explicar los gravitones como difotones, es decir, como dos, tiene que ser dos, porque hay una cuestión de spin, en fin. Pero podían ser efectivamente dos fotones que estuvieran de alguna manera ligados y produjeran. Y eso es el tipo de modelos, esto lo hizo un señor que se llama Adler, por ejemplo, es el tipo de modelos que casi funcionan, pero en detalle no funcionan. Es decir, que en principio sí que podría ser, pero cuando uno mira el detalle del modelo, no funciona, ¿vale? Pero es una idea interesante, sí. Yo tengo una duda muy básica y creo que he venido a la conferencia adecuada para resolverla, que es, si existe el gravitón y viaja a la velocidad de la luz, ¿cómo puede escapar de un agujero negro para transmitir la fuerza de ese agujero negro? Esa es una muy buena pregunta. Lo que se observa son cosas clásicas. Es decir, se observa simplemente el agujero negro como una fuente, y ese agujero negro tiene una cierta densidad de energía, y esa densidad de energía clásicamente produce gravitación. Si entendiéramos la formulación cuántica de la teoría, tendríamos que ser capaces de entender en detalle, primero, cómo los gravitones consiguen una especie de estado ligado que forma el agujero negro, y cómo de alguna manera, a pesar de eso, son capaces de extender su influencia más allá. Yo desde luego no lo entiendo, no creo que haya nadie que lo entienda, es un problema abierto, ¿eh? Se entiende como una cosa clásica, es decir, el agujero negro tiene una densidad de energía y esa densidad de energía produce un campo gravitatorio clásico. Ahora, entender en detalle cómo cuánticamente eso sucede, yo por lo menos no lo entiendo y no creo que nadie lo entienda. Pero oye, eso es lo divertido de la ciencia. Lo divertido de la ciencia son las cosas que no entendemos. Eso que hace que esta profesión sea apasionante y que sigamos trabajando como burros después de tantos años intentando entender cosas elementales. Las preguntas más sencillas que nos hacéis, la mayoría de ellas no las entendemos, ¿eh? Pero seguimos en ello y poco a poco vamos entendiendo cosas, y a veces pues hay que dar marcha atrás y renunciar a creencias que pensábamos que... Pero así es como avanza la ciencia, a trompicones, ¿eh? Bueno, en primer lugar, como todo el mundo, gracias por la conferencia. Yo no soy experto en esto, he leído algunas cosas y sale el concepto de información.
Me gustaría que hablaras un poco de ello y luego tengo otra pregunta también. Bueno, información es muy parecido a entropía. Es básicamente, hay gente que dice que información es negentropía, es el contrario de la entropía, ¿no? No sé si eso te sirve o... Y quería saber también si dentro del marco del trabajo de Berlinde la radiación de Hawking, que tiene en parte su origen en la cuántica, tiene su cabida. No lo sé, o sea, quiero decir, ¿cómo es de compatible? Todo el trabajo de Berlinde está basado en la idea, que tiene su origen en los trabajos de Hawking, de que la entropía es proporcional al área. Pero la radiación de Hawking no hay una deducción. Lo que pasa es que dentro de la idea de Berlinde, una vez que llegas a las ecuaciones de Einstein, la radiación de Hawking simplemente es consecuencia de las ecuaciones de Einstein y de una mecánica cuántica, una especie. No hace falta entender completamente la interacción entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Basta con entender la mecánica cuántica en un campo gravitatorio externo. Entonces, eso es todo lo que hace falta para entender el trabajo de Hawking. Y eso Berlinde no tiene ningún problema en reproducirlo. Una vez que llegas a las ecuaciones de Einstein, él acepta la mecánica cuántica. Berlinde básicamente lo único que hace es decir que independientemente de los grados de libertad fundamentales que pueda haber en el universo, que pueden ser cuerdas, pueden ser lo que sea, hoy en día está de moda llamarles tensores, no sé por qué razón, unos grados de libertad fundamentales que pueda haber en el universo, independientemente de cuál sea, independientemente de cuál sea su interacción, etcétera, etcétera, las correlaciones entre estos grados de libertad y una serie de efectos cuánticos que son puramente cuánticos hacen que tú observes las ecuaciones de Einstein. Es decir, que las ecuaciones de Einstein son más o menos inevitables, independientemente de cuál sea el detalle de los grados de libertad fundamentales. Por lo menos así es como yo interpreto la esencia del trabajo de Berlinde. No sé si el propio Eric Berlinde estaría de acuerdo con esto. Solamente quería, tenía una aclaración. Yo pensaba, cuando has dicho que el gravitón hay una teoría alternativa que viene desde los años, bueno, no sé, imagino que cuando Pauli vivía eran los años 40, 50. Sí. Yo tenía entendido que el gravitón surgía en el contexto de una teoría de cuerdas, pero nunca había oído esta teoría alternativa de la que hablas. Y es curioso que dedujeran también que tenía que tener spin 2, ¿no? No sé, eso me gustaría un poco... Eso surge, eso es inevitable. O sea, estás equivocado. Gravitón es mucho antes de la teoría de cuerdas y es efectivamente una idea de... Bueno, no estoy seguro de que Fritz y Pauli fuesen los primeros que pensasen en el gravitón, pero fueron los primeros que escribieron, desde luego, el lagrangiano de un gravitón, un espacio plano, un espacio de Minkowski, y las cuerdas en el límite adecuado se reducen a esa teoría. Es decir, que cuerdas simétricas son compatibles con esa teoría. Que tiene spin 2 es básicamente consecuencia de que la gravitación es siempre atractiva. Entonces, la gravitación tiene siempre atractiva. Fíjate ¿cuál es la diferencia principal entre la gravitación y el electromagnetismo? Pues el electromagnetismo tiene cargas positivas y negativas. Entonces, eso quiere decir que a veces hay atracción y a veces hay repulsión. Entonces, experimentalmente sabemos que la gravitación no es así. Módulo la constante cosmológica. La constante cosmológica básicamente no la entendemos. Entonces, hay que ser prudentes. Pero bueno, salvo eso, la gravitación es siempre atractiva. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que no puede ser spin 1, porque cargas, electromagnetismo es spin 1, cargas tal. Entonces, por otra parte, la densidad, sabemos que la gravitación es consecuencia de la energía, pero la energía, la densidad de energía, es una cosa que tiene dos índices y eso tiene que acoplarse a spin 2. Entonces, es inevitable que como mínimo tiene que tener spin 2, puede tener spin más alto. Entonces, lo más sencillo es spin 2. O sea, que eso de alguna manera, una vez que tienes claro el concepto de spin, que básicamente fue inventado por Pauli, Pauli fue el que descubrió el principio de exclusión. Era un tío muy listo. Entonces, bueno, para él era natural. Es un trabajo muy importante. Y sin duda alguna, Pauli hubiera llegado a la relatividad general si hubiera vivido suficiente tiempo. Lo que pasa es que se murió bastante joven. Hola. Hace unos años, Lee Smolin sacó un artículo analizando la gravedad cuantizada de un punto de vista
dimensional simplemente, o sea, utilizando las constantes del universo e intentando sacar escalas, y entonces una de las escalas que saca es pues del orden de los tamaños de las galaxias, de los tamaños de los clústeres, que va un poco a las ideas estas que lanza Berlinde. O sea, no son las mismas ideas porque es un approach completamente diferente, pero aparecen esas escalas de aceleraciones a partir de las cuales hay un efecto diferente de lo que es la gravitación normal. No sé si podías comentar algo en este sentido. Bueno, no conozco ese trabajo que dices tú de Smolin, pero sí es verdad que hay gente que ha propuesto que para explicar la materia oscura había una modificación de la gravedad o bien a escalas muy grandes, a escalas de distancia muy grandes, o bien cuando hay aceleraciones de una cierta cantidad. Eso es, los trabajos originales de Mond van en esa línea. Entonces, eso sí que tiene que ver con lo que hace Berlinde. Berlinde, digamos, la consecuencia de su modelo es efectivamente que hay una aceleración crítica, que él la calcula también a base de argumentos dimensionales, y que cuando esa aceleración sobrepasa una cierta cantidad, entonces básicamente la dominación por el área pasa a ser dominación por el volumen. Hay un juego entre la dominación de la entropía proporcional al área y la entropía proporcional al volumen. Ya digo que, desde luego, las teorías tipo Mond, estas teorías de gravedad modificada, cada vez están más arrinconadas. Es decir, en ciencia tú nunca puedes decir que una teoría es como lo que pasa con supersimetría. Es decir, cuando hay un experimento que confirma una predicción, entonces esa predicción está provisionalmente confirmada. Pero si el experimento no confirma esa predicción, a no ser que dé un número que contradice lo que la predicción que tú has hecho, pues simplemente esa teoría no está confirmada. Entonces, cuando hay más y más muchos experimentos que se hacen en zonas donde tú esperarías descubrir cosas, por ejemplo, partículas supersimétricas, y no se descubren, pues digamos que la probabilidad de que esa teoría sea cierta es cada vez más pequeña. Pero siempre existe, siempre existe. Pero ahí hay también un juicio de economía de principios, la navaja de Occam, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, cuando surgieron las leyes de Newton, los epiciclos daban una aproximación mejor que las leyes de Newton al movimiento de los planetas. Pero claro, eran unas teorías tan horrorosamente complicadas sobre los epiciclos, no sé si habéis visto alguna vez los epiciclos en detalle, es una cosa horrorosamente complicada, que claro, frente a la sencillez de los principios de Newton, y la mayoría de la gente con un poco de sentido común inmediatamente aceptó la teoría de Newton. Entonces, en ese sentido pasa un poco los modelos de gravedad modificada que hoy en día más o menos explican los datos, son tan horrorosamente complicados frente a la sencillez de la teoría de Einstein, que yo creo que son poco populares en la comunidad científica. Pero, de nuevo, la observación tiene la última palabra, es decir, hay que ver, ¿no? Pero, personalmente, me cuesta mucho trabajo mirar con simpatía esos modelos. Sí, no solo a nivel profesional vuestro, que estáis en la física de la zona caliente, ¿qué opinión os merece tanto digamos, la divulgación de calidad última, tanto de Sean Carroll como de Carlo Rovelli, en dos áreas diferentes? Uno hablando de la realidad, a lo mejor de la función de onda, y que con eso pueda llegar a llegar al tensor, a la ecuación de Einstein, o por el otro lado, Rovelli con la física de bucles, con todo eso, eliminar el tiempo y hacer que el espacio-tiempo realmente sea un campo sin tiempo que está todo el rato. O sea, el many worlds o lo del espacio-tiempo respecto a la gravedad. Yo personalmente no me creo en ninguna de las dos cosas, pero son dos libros excelentes y son dos escritores excelentes que escriben muy bien y son dos buenos físicos. Y son libros interesantes de leer. No hay que leer solo lo que a uno le gusta, ¿no? Hay que leer lo que todo. Sí, no, bueno, son ideas interesantes. Yo podría argumentar por qué no me creo en ninguna de ellas, pero sí, en mi opinión ninguna de ellas es correcta. Pero
Bueno, son elucubraciones sobre las cuales no hay, en mi opinión, ninguna evidencia. Y en cambio hay un poco lo que decíamos antes de la navaja de Occam, la cantidad de ruedas de molino que uno es capaz de tragar todas las mañanas pues es limitada, ¿no? Entonces, claro, para tragarse esas cosas uno tiene que levantarse con ganas. Entonces, yo personalmente pues no... Coincide con lo que he preguntado a la anterior ponente, de que a lo mejor no está en la macrociencia de encontrar, en lo macro, de encontrar la solución a la energía de la oscura, sino a lo mejor en la micro. Bueno, muy probable. La mayoría de la gente piensa, y hoy estoy de acuerdo, en que tiene que ser una relación entre las dos, justamente. Tiene que ser una relación entre lo micro y lo macro, sí. Pero, desde luego, no es barato. Es decir, yo soy una de las muchas personas que están pensando en eso desde hace años con escaso éxito. Es decir, no es fácil. No es fácil entender, porque la constante cosmológica es algo tan... Bueno, ya la expansión del universo es una cosa absurda, si lo pensáis. Es una cosa de condiciones iniciales. Para empezar, las ecuaciones de Einstein... Bueno, no sé, me estoy enrollando. Las ecuaciones de Einstein son invariantes bajo inversión temporal. Entonces, hay una solución con expansión, también hay una solución con contracción, que es el inverso temporal de la otra. Entonces, ¿por qué las condiciones iniciales van a favorecer una expansión? Eso no es natural desde el punto de vista de la gravitación. De la gravitación lo normal es, ¿cómo se han formado las galaxias? Pues por contracción, es decir, hay un exceso de densidad y ahí se contrae. La gravedad, lo normal es que se contraiga. Sin embargo, el Big Bang es una cosa que va, en cierto modo, contra la gravedad. ¡Baf! Se expande todo. Bueno, vale. Vamos a aceptar que son soluciones de las ecuaciones y las condiciones iniciales son tales que hay una expansión. Pero lo normal es que la gravedad hace que esa expansión cada vez le cuesta más separarse, porque claro, pesa, es decir, separarse, hay una velocidad de escape también. Sin embargo, lo que observamos es que la expansión es acelerada, y eso quiere decir que hay algo que de alguna manera es anti-gravity, que es lo que es la constante cosmológica. La constante cosmológica tiene dos signos, como decía. Entonces, el signo que se observa es el que favorece la expansión, es decir, el que hace que las cosas huyan cada vez más deprisa. Eso no es intuitivo, es muy difícil entender eso. Y yo, desde luego, no lo entiendo, y no creo que nadie lo entienda. Es algo muy difícil de entender. Bueno, no veo más manos, así que damos las gracias a Enrique otra vez y a todos vosotros por venir.